Claro, sí. Mi nombre es Eric Mendoza. Soy el representante legal de la empresa Madi Consulting SAC. Ese es el nombre fiscal. Y nuestro nombre comercial es Madi Solutions. Yo voy a iniciar con las preguntas. La pregunta uno es, ¿consideras importante el cuidado del medio ambiente? Claro, por supuesto. Una por así decirlo, implicancias o impacto que tienen las compañías tecnológicas, las tech company como la mía, de mi socio, pues es que prácticamente no dañamos el planeta en ningún aspecto, ya que no hacemos reutilización de plásticos, tampoco talamos árboles para poder lograr nuestro fin, ¿no? O hacer que nuestro servicio se complete. Entonces las tech companies tienen esta ventaja de que pues somos, por así decirlo, unas compañías como una green company, ¿no? Muchas gracias. A Ok, continuación te paso con mi compañera Keiko. ok. Keiko, ¿estás ahí? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ya, ya. Buenas tardes, señor Eric. Discúlpeme un ratito. Discúlpeme, ahorita le hago la pregunta que me toca. La pregunta ok. que me toca es, ¿podría comentarnos dos acciones que se realizan en su empresa para el cuidado del medio ambiente? Dos acciones que se realicen en mi empresa para el cuidado del medio ambiente. Bueno, en Sí, específico no tenemos, digamos, una tarea como tal asignada para el tema del medio ambiente o cómo reducir nuestro impacto en daño al ecosistema, ya que en realidad, como vuelvo a repetir, haciendo hincapié a la primera pregunta, somos una tech company, por lo tanto no dañamos el medio ambiente o el ecosistema. Entonces, no tenemos una tabla asignada como por ejemplo una compañía o una empresa involucrada en el ámbito petrolífico que tiene que pues tratar de ponerse metas de reducir su impacto en la naturaleza o incluso en la comunidad donde están haciendo la extracción de minerales, petróleo y etc., ¿no? Nosotros no tenemos tenemos prácticamente cero impacto negativo en el medio ambiente. Por lo tanto, no tenemos tareas asignadas como metas para reducir nuestro impacto negativo contra el medio ambiente. sí, claro, no lo entiendo, pero fuera de que sea virtual o no, algún aspecto que ayude al medio ambiente, ¿hay o no? Ah, bueno, sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, nosotros en la interpretación, por ejemplo, hay una habilidad fuerte que se llama tomado de notas. Para el tomado de notas hay dos estilos, uno que es con papel y lápiz y el otro es con el teclado. Nosotros lo que hacemos es impulsar la utilización del teclado con, con- con- con vinculación de un ordenador o una laptop para poder hacer el tomado de notas y así evitar la utilización de papel, ¿no? Eso es lo que nosotros promovemos para también evitar un poco el impacto en el ecosistema, en este caso de forma indirecta con la tala de árboles, ¿no? Para la producción de papel. Siempre Claro, nosotros promovemos el teclado, es decir, un archivo que está en TXT, un bloc de notas, un Word, ¿no? Y eso simplemente lo deshaces y no necesitas talar a nadie, a ningún árbol dentro del planeta para poder seguir ejecutando esta tarea que es el tomado de notas. Eso es una cosa de las que nosotros promovemos, que están dentro de nuestra competencia.
Porque, por ejemplo, yo no les digo a los trabajadores que hagan reutilización de plástico porque no usamos eso. Entonces no hay por qué hacerlo. No tengo ninguna tarea asignada para eso. Claro, sí, entiendo, normal. Y ese es del punto de interpretación. ¿Hay otro punto más o solo sería ese punto? No solo eso, porque las otras alas de la empresa, que son traducción, esto se hace todo virtual, es decir, todos utilizan archivos virtuales como extensión PDF, Word, ¿no? El caso de plataformas virtuales, todo está en la nube, no hay ninguna utilización que pueda causar impacto negativo en el ecosistema. Los project managers todos son habilidades, no necesito nada para, por así decirlo, valerme de la tierra para poder dar mi servicio. Claro, entiendo. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias. Ok. Buenas noches, señor Eric. Soy Diego Nieto. Mi pregunta para esta noche son: ¿cuáles han sido los principales desafíos que la empresa virtual ha enfrentado en su historia y cómo los ha superado? Muy buena pregunta. Yo creo que el desafío más grande que hemos atravesado viene por la parte tributaria. Muchas veces cuando nosotros iniciamos un emprendimiento, nos enfocamos bastante en el ingreso, en las ventas, en la operación, y a veces nos obviamos la parte tributaria, la parte fiscal. Y esa parte tributaria es como una estaca que te puede derrumbar empresas grandes. Hay muchas historias, como por ejemplo el creador del agua benedictino, que después se la vendió a Coca-Cola, o bueno, Coca-Cola se la compró a él. Él es un chileno y él hizo su primer millón teniendo 20 y tantos años, ¿ok? Y se olvidó de la parte tributaria. Entonces se compró casas, carros, etcétera, pero después vino el sistema tributario y le pidió que, por así decirlo, demostrara de dónde venían sus ingresos, le hizo una auditoría y ahí es donde él falló, porque no había cubierto esa parte tributaria. Nosotros nos enfrentamos a algo parecido. Gracias a Dios, pues tengo un tío que es un contador público, y él también tiene una empresa que es una constructora que licita con el Estado. Entonces hace carreteras, parques, etcétera, ¿ok? Entonces ampliaciones, hospitales. Entonces siempre cuando me he acercado a él a visitarlo, siempre él me ha hincado mucho, o me ha puesto mucho acento, hincapié en ese punto tributario, ¿no? Por la misma naturaleza de su carrera, que es un contador. Y eso nos ha ayudado a corregir errores que habíamos estado teniendo, ¿no? Digamos, llevar la contabilidad de una empresa es sencillo, ¿me entiendes? Ingresos, egresos, igual, ganancia, utilidad. Pero no solo es eso, sino llevar la contabilidad tributaria. La contabilidad tributaria en sí te ayuda a poder hacer un planeamiento estratégico para poder darle menos al sistema tributario, en este caso la SUNAT, ¿no? Entonces, para eso hay diferentes técnicas, obviamente. Por ejemplo, ¿no? En una empresa, en el rubro constructor, la SUNAT tiene un ratio, como una tabla de cuánto de utilidad podría tener una empresa en el rubro constructor. Ejemplo, para ellos, una empresa en el rubro constructor, cualquiera, de familia o grande, ¿no? El Grupo Abril, etcétera, tiene líder, debería de tener un margen de un 10% de utilidad. Es decir, si hace ventas en el año de, 100 millones, al menos de esos 100 millones, 10 millones deben de quedar de utilidad. Es decir,
90 millones han sido gastados en planillas, materiales, mano de obra, pagos de repartición de dividendos, pagos a los directores, gerentes, accionistas, y debe de quedar siempre un 10%. Ese 10%, ese 10 millones, de esos 10 millones la SUNAT viene y te cobra el 30%, que se lo tienes que dar a ellos, pagarlo por un impuesto. Eso es así, eso es desde la época romana que existe, desde antes de Jesús existe el tema de los tributos, ¿no? Entonces, en nuestro rubro de servicios y exportación de servicios, el ratio que tiene en su tabla la SUNAT es entre un 6 hasta un 9% de utilidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con ese ratio, nos ayuda a tratar de hacer gastos, crear gastos, ¿no? Para que la utilidad sea en ese margen. Porque, digámoslo así, al crear gastos, a punto de que me quede solo un 7%, un 8% de margen de utilidad, solamente la SUNAT me va a comer un 30% de ese 8%. Pero si yo no hago esta estrategia, entonces yo al final mi utilidad puede quedar en 50% de todo lo que vendí. Y de ese 50%, el 30% me lo va a quitar la SUNAT. La idea no es regalarle. Es decir, si mi utilidad es 100 soles, ¿por qué le voy a dar 30 soles si le puedo dar de repente solo 10 soles o 8 soles? Entonces ahí viene un tema de crear gastos. Obviamente esto no es que lo haces porque así, punto, ¿me entiendes? Sino hay una estrategia, hay formatos que realizar, hay declaraciones que uno tiene que emitir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que tener un sustento legal también. Hablar del tema tributario es un tema extenso. Podría quedarme solamente platicando de este tema, solamente de mi estrategia tributaria, o sea, unas 7 horas. O sea, es muy extenso, ¿ok? Pero sí, ese es uno de los retos más grandes que hemos tenido, que casi, si no hubiéramos tomado las correcciones debidas, nos hubiera tumbado. Claro, y es muy interesante saber que siendo una empresa que recién estaba comenzando, optaron por esa solución. Sí, bueno, en realidad, los primeros años no había mucho, digamos, que estar expuesto ante la SUNAT, ¿no? La SUNAT, ¿cómo te capta? Por tu ITF. Es decir, la comisión que te cobran los bancos por cada movimiento. Si tú envías 100 soles, el ITF es un 0.00001. En los primeros años no habían movimientos grandes, pero los siguientes años, más o menos a partir del cuarto o quinto año, ya había movimientos grandes. Entonces ya no es lo mismo un ITF, ¿no?, de una transacción de $1,000 a un ITF de una transacción de $170,000, ¿no? Entonces el banco reporta eso a la SUNAT. Tiene que hacerlo, esa es ley. Y es ahí cuando la SUNAT se da cuenta, este pata está haciendo tanto de ITF, algo está haciendo, que nos cuente cuál es su negocio, ¿no? Y la SUNAT, que tiene toda tu información, te envía un mensajito a tu correo, o a tu número de teléfono, o a tu dirección de tu casa, te llega una notificación, porque ellos lo saben, no hay forma de escaparse. Y ahora, como todo está digitalizado, mucho más difícil es escaparte de la SUNAT. Entonces, como consejo, también, cuando ustedes quieran emprender sus negocios, o cuando ustedes, por su carrera que están estudiando, probablemente muchos de ustedes están proyectando a ser gerentes en algún momento de alguna empresa, o gerentes de producto, gerentes financieros, ¿no? Siempre vean esa parte, la parte tributaria, es importantísima. Muchas gracias por su aporte. Le doy pase a mi compañero Daniel, que esta noche también tiene unas preguntas. Doy pase a mi compañero. Ok. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Bernal y vengo a hacer una pregunta que más basa en lo que es el tema de la seguridad en un contrato. Por ejemplo, ¿existen aspectos de seguridad o protección de datos que la empresa virtual debe tener en cuenta para las corporaciones con las que hace contratos?
O sea, ¿Podrías ¿qué repetir es la pregunta? seguridad? Lo que, ¿Se me repite? Sí. sí, lo que pasa es que se te escucha un poco raro el audio. ¿Entrecortado? No entrecortado, como si estuvieras en un tubo o algo así. Debe ser el auricular. Ah, el auricular que estoy utilizando, sí, debe ser. Ya, ok. Voy a repetirlo, voy a acercar un micro. Existen aspectos de seguridad o protección de datos que la empresa virtual debe de tener en cuenta para las corporaciones con las que hace contratos. Por supuesto. Por ejemplo, nosotros no solamente es que firmamos un contrato simplemente de, digamos, me pagas tanto por tal servicio que te doy. Siempre el contrato está seguido de 2 contratos más o 2 documentos adjuntos. Uno es el NDA, que es en español, las siglas es como un acuerdo de no divulgación de información privada, y luego está el HIPAA. En negocios internacionales, esto se conoce como un acuerdo de privacidad de la información. Porque, digamos, en este caso yo tengo acceso a tanta información importante y relevante de estas empresas, que son mis clientes, y de sus clientes de mis clientes, que muchos son estaciones de policías, hospitales. Entonces yo tengo acceso a casi toda la información, quién está en cada cargo, etcétera, etcétera, cómo contactarme. Entonces nos hacen firmar ese tipo de documentos. Todos estos tienen obviamente un grado colateral de penalidades si es que yo incumplo con ellos. Es decir, pueden hacerme un juicio, no civil, sino ya penal, y que pueda privarme de la libertad a mí. Recuerda que hay 2 tipos de juicios, ¿no? Unos son civiles, cuando no es mucho la envergadura, y no hay cárcel, y otros que sí hay cárcel. Bueno. Sí. Y de alguna manera, en una situación en la que tal vez en una comisaría le brinde servicio y de alguna manera está implicado en una situación de corrupción o algo así parecido, en ese aspecto sí tiene el total permiso, se le brinda No, la ruptura o sea, del contrato o no. O sea, digamos, yo escucho un tema que es, por ejemplo... ¿O en qué parte le afecta a usted esa realidad situación de la empresa? Claro, a nosotros no nos afecta en ningún tipo, porque nosotros simplemente damos el servicio de transformar el mensaje en inglés al español y del español al inglés, facilitar la comunicación entre 2 partes. Y por ejemplo, una vez tocó una sesión en la cual era un mexicano que estaba divulgando información a un agente especial de la DEA, americano, de cómo de datos de dónde se encontraba el cabecilla de una banda que se encargaba de un narcotraficante, ¿no? Gran. Entonces, yo con esa información hubiera incurrido en un error si es que yo sé esta información y la divulgo por otros lados, ¿no? De formas tan sencillas como de formas tan complejas, como hago la grabación de la llamada y la expongo en el YouTube, ¿no? O en mis redes, o con mis amigos por el WhatsApp. O desde la forma más compleja, como agarrar y esta información, transcribirla o con el audio, descargarlo y enviárselo a otras entidades. ¿Me entiendes? Porque ¿qué pasa? La ley HIPAA lo que hace es que no me permite tener la información de las llamadas, de las conversaciones, en almacenamiento. Solamente me dan como máximo 1 mes de almacenarlos. Yo tengo que destruirlos inmediatamente, porque son conversaciones muy privadas. ¿Me entiendes? Se guarda internamente 1 mes por si es que existe una queja sobre algún servicio de los intérpretes, es decir, mala interpretación, mala actitud, qué sé yo, gritó, etcétera, etcétera. Cosas así, ¿no? Cosas por encima. Exacto, o sea, pero que afecten el servicio brindado. Exacto. Pero, digamos, el contrato es tan claro, no es nada ambiguo, que, digamos, o sea, es muy sencillo, ¿no? Haces esto, divulgas, compartes, te vas a la cárcel. Y aparte hay una penalidad monetaria que estamos hablando de millones, pues, ¿no? Claro. Y obviamente nadie quiere incurrir en ello, ¿no? No. Ok, muchas gracias. Ahora le doy pase a mi compañera Camila, que les va a hablar de otro tema referido a su pregunta. Ok. Sí, ya como última pregunta,
¿ha habido cambios significativos en los costos de la empresa virtual a lo largo del tiempo y cuáles han sido las razones para estos cambios? Sí, sí, en realidad sí han habido cambios en los costos. Significativos, sí. ¿Por qué? Porque a medida del tiempo que ha ido transcurriendo, digamos, la industria, y no solo esta, sino todas las industrias han cambiado. Entonces, hace 8 años atrás, la idea era tener un producto caro, un servicio caro, ¿no? Y cobrar caro también al consumidor. Ahora no. Ahora la tendencia es, te doy un buen producto de alta calidad, pero a un precio más consciente, más sincero. Entonces ya tú puedes ir a, digamos, una farmacia y encontrar un producto de marca y no genérico a un mejor precio que hace unos años atrás, que estaba mucho más caro. Digamos, todos los precios se han sincerado. Y esto también ha afectado a nosotros, los que somos como una especie de soporte, porque las compañías, los clientes han hecho sus tareas, han investigado cuánto se paga, etcétera, y entonces nos dejan ya un margen distinto. Ejemplo, antes yo he tenido un cliente que me ha pagado 70 centavos de dólar por minuto interpretado. Después del transcurrir de los años, ese mismo cliente me dice, no, ahora yo solamente te puedo pagar 25 centavos por minuto interpretado. ¿Me entiendes? Eso obviamente impacta a nosotros porque nos reduce nuestro ingreso. Y bueno, al intérprete le impactaría si es que nosotros le bajamos la tarifa, ¿no? Aún nosotros no estamos considerando bajar la tarifa a los antiguos, sin embargo los nuevos sí. Y vamos a aplicar una estrategia que se le llama el tier. Eso es otra historia. Pero sí, los precios, los costos han variado. Y eso es normal. No hay que tener miedo a ello. Simplemente hay que adaptarse. Y como siempre decimos con mi socio, hay que aprovechar ahorita porque no sabemos, digamos, hay que aprovechar la ola, hay que surfearla, disfrutarla, el momento, porque no sabemos hasta cuándo va a ser esto. Hay que sacarle el jugo nada más, exprimirlo, ¿no? Y es decir, hace unos años nos daban unos melones para exprimir, digamos, ¿ok? Y sacábamos un jugazo. Hace 2 años atrás nos dieron naranjas y pues exprimimos y sacamos una buena naranja. Ahora nos dan unos limones, pues igual, hay que disfrutarlo. Tenemos la limonada, hay que exprimirlo según lo que esté en el tiempo presente. ¿No? Igual todo se va nivelando, se va concientizando. Ese es lo mágico del precio, ¿no? De la libertad de mercado, que la demanda y la oferta es la que al final regula el precio, ¿no? Según la oferta que demos, la demanda que haya, la necesidad, eso va regulando el precio. Puede ahorita estar bajando y de repente puede volver a subir por la misma demanda. Claro. ¿No? Eso es lo mágico de la oferta y demanda. Lo cual es muy opuesto a lo que, si entramos un poco al tema un poco socioeconómico o económico-político, es muy opuesto a lo que trata de implantar lo que es el socialismo o el comunismo, ¿no? Que es poner un control de precios. El control de precios suena bonito para el que no sabe de economía, pero para el que sabe un poco de cómo se manejan los costos, cuál es el trabajo detrás, es como una trampa, porque digamos, mi mano de obra puede valer 1.000 soles, pero el comunismo o el socialismo lo que dice, no, tu servicio solamente va a valer 100 soles. Entonces yo lo que hago y digo, bueno, si mi mano de obra tiene un valor de 1.000 soles y me van a poner que solamente puedo venderlo a 100 soles, voy a dejar de hacer ese producto. Entonces ese producto va a dejar de existir y va a haber necesidades inmensas que no se van a poder cubrir, porque la gente no es tonta para hacer algo de gratis, ¿no? De balde. Claro, entiendo. Bueno, entonces, muchas gracias por acompañarnos, Eric.